muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor es bueno, hermanos, y misericordioso. Amén. Cada día Él dice que renueva su misericordia sobre nosotros. Y por eso estoy aquí dándole gracias a Dios, porque pues otra vez puedo llegar hasta sus hogares y tal vez allí hasta sus vehículos o a su oficina a través de este estudio, como es el de la lección de la escuela sabática que estoy realizando en estos días junto con hermanos de San Antonio y McAllen. Hoy me corresponde estudiar la lección del día martes con mi hermanita Carmencita Escalante. ¿Cómo está, hermana? Que el Señor me la bendiga. Gracias, pastor. Muy bien, por la gracia de Dios. Mis hermanos, contentos de tener esta oportunidad de poder compartir la lección de este día. Estoy alegre de estar con ustedes, mis hermanos. Sé que cada uno de ustedes también está contento porque estamos abriendo la palabra de Dios. Amén. Y Carmencita, ¿por qué no aprovecha para invitar a la audiencia que venga a visitar la iglesia de San Antonio? Gracias por esa gran oportunidad, pastor. Claro que sí. Mis hermanos, nosotros estamos aquí en San Antonio, Texas. Tenemos la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, La Verdad Presente. Y nos encantaría que nos vinieran a visitar. Y si alguno está pensando a moverse aquí a San Antonio, es un muy buen lugar para vivir porque estamos aquí haciendo la obra de Dios. Amén. Bueno, Carmencita, pues, ¿qué le parece si hace la oración para empezar? Claro que sí. Vamos a ponernos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad en este día nuevamente de estar aquí presentes para escuchar su palabra. Amén. Usted tiene un mensaje para nosotros y nosotros estamos dispuestos a escuchar y a ponerlo por obra. Gracias por habernos llamado. Gracias porque tenemos esta luz tan grande. Señor, ayúdenos, denos su Espíritu Santo para que tengamos un entendimiento y una claridad de su palabra. Por favor, sea con nosotros y toda palabra que aquí se hable sea de gran bendición. Amén. Lo pido y lo agradezco en su nombre santo, mi Señor. Amén. Amén. Ejecutando instrucciones previas es el título de la lección para este día. Y sí, porque el domingo vimos cómo Dios, cuando dio las bendiciones y las maldiciones para que el pueblo eligiera qué quería, dio instrucciones de que cuando entraran a Canaán, allí se repitieran al pueblo en 2 montañas. ¿De qué manera, Carmencita, Josué llevó a cabo aquellas instrucciones que le fueron dadas a través de Moisés con respecto al monte Ebal, por cierto? Ok, pastor, para contestar esa pregunta, me gustaría abrir la santa palabra de Dios en Josué, capítulo 8, versículo 30 y 32. 30, 31 y 32. Y dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal. Y tomó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí en las piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Aquí estamos viendo, pastor, que Josué fue obediente y fiel. Él siguió exactamente las indicaciones dadas a Moisés. Vemos que nuestro Señor es un Dios de orden y de disciplina, y Él había dejado esto por escrito, lo que se tenía que hacer. Lo que me llama aquí la atención es cómo estamos viendo que nuestro Dios, en todo lugar que se llegaba, tenía que ver un recordatorio de algo que el Señor quería enseñarnos. Aquí estamos viendo esta lección grande de que el Señor nos estaba enseñando en este monte Ebal, donde estaba la maldición.
se tenía que hacer este monumento porque el Señor quería que el pueblo no se le olvidara que habían violado la santa palabra de Dios. Y era un momento oportuno, hermanos, para pues hacer este pacto, porque habían tenido previamente ellos un triunfo. Ellos habían allí recibido en ese triunfo una prueba del favor de Dios. Así que estaba justo como para interrumpir, digamos, la campaña militar que Josué estaba llevando para renovar este pacto. Es interesante cómo el Señor ordena que la santa ley de Dios sea escrita. Y el don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? Dice así, pastor. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras, revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos pronunciados desde el Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construido el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira y que ésta le alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, representada por el altar del sacrificio. Aquí estamos viendo, pastor, que nuevamente el Señor usa lo que nosotros podemos ver para recordarnos o enseñarnos lección. Y acá se nos está diciendo de que el pueblo tenía que recordar de que ellos habían violado la palabra de Dios. Ellos habían violado sus mandamientos y que sobre eso había maldición y eso estaba trayendo ira. Pero, nos dice, pero aquí la única manera que no les alcanzaría la ira era por la expiación de Cristo, representada por el altar de sacrificio. Amén, qué bonito cómo nosotros vemos que pues la justificación, hermanos, a través del sacrificio de Cristo, estaba aquí tipificado. La violación a la ley de Dios era, hermanos, expiada aquí por medio de ese sacrificio que se ofrecía. Así que ustedes pueden ver cómo pues la paga del pecado es muerte y cómo la transgresión a la ley de Dios pues es pecado, y eso solo puede ser expiado por medio de la sangre de Jesús. Ahora, ¿cómo ubicó Josué a los dirigentes y al pueblo para esa gran ceremonia aquel día? ¿Y qué debemos notar sobre la forma en que fueron tratados los extranjeros también? Ok, pastor, vamos a regresar a Josué, capítulo 8, versículo 33, y nos dice: y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban a uno y a otro lado del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Interesante. Mire cómo era de solemne la ocasión, al punto de que participaron, como vemos aquí, los ancianos, los oficiales y los jueces. Y como dice que también estaban divididos, unos en un monte o hacia un monte y los otros hacia el otro. La verdad fue una asamblea solemne la que se llevó a cabo ese día. Nosotros, hermanos, podemos ver cómo él recalca el hecho de que su pueblo no olvidara esto de los 10 mandamientos. Josué y los dirigentes, hermanos, hicieron esa tremenda ceremonia y aquello quedó en la memoria de todos. Y ya sabían que Dios era al cual servían y lo que demandaba. El don de profecía nos va a ampliar un poco más esto de cómo las tribus fueron repartidas. Dice así, pastor. Dice: 6 de las tribus, todas ellas descendientes
de Lea y Raquel se situaban en el monte de Gerizim, mientras que las tribus descendientes de las siervas, juntamente con las de Rubén y Zabulón, se colocaron en el monte Ebal, y los sacerdotes que llevaban el arca ocuparon el valle que quedaba entre las tribus. Los que creen la palabra de Dios, lean las instrucciones contenidas en Levítico y Deuteronomio. Ahí verán qué clase de educación se daba a las familias de Israel. Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser santo, separado de las naciones que no lo conocían, pero aquí escuchen, tenían que tratar bondadosamente al extranjero. No debían despreciarlo porque no pertenecía a Israel. Los israelitas tenían que amar al extranjero porque Cristo moriría tan ciertamente por él para salvarlo como lo haría para salvar a Israel. En sus fiestas de agradecimiento, cuando ellos recordaban las bendiciones de Dios, el extranjero debía ser bienvenido. Y esto, pastor, me lleva a este punto importante. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Diríamos ahora que los extranjeros son las personas que no son del pueblo de Dios, los que están afuera. Y dice aquí que es algo que nosotros deberíamos hoy estudiar, de cómo se trataba al extranjero, porque nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nos manda a que nosotros tenemos que tratar al prójimo como a nosotros mismos, no hacer distinción de personas o separación. Es importante, mis hermanos, que nosotros demos testimonio en todo lo que hacemos. Por la manera que nosotros tratamos a una persona, o les podemos atraer a Cristo o les podemos completamente alejar de Cristo. Así que, mis hermanos, yo sé que a veces es un poquito tal vez difícil hacer esto, pero entonces nosotros tenemos que ir de rodillas, tenemos que orar y suplicar al Señor que Él nos ayude a ver a esas personas con los ojos que nuestro Cristo lo ve, con esa ternura, con ese amor y con esa urgencia de llevar las buenas nuevas para que ellos acepten entonces la ley de Dios y sean también parte del pueblo de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, de esta manera entonces Josué estaba ejecutando las instrucciones de Dios, instrucciones que tenían que ver con la santa ley de Dios, que tenían que ver con la adoración a Dios y también con el trato que se le debería de dar a los extranjeros. El extranjero, dice, debía de ser bienvenido. Amén. ¿Cómo sería de bonito que aquí en los Estados Unidos, verdad? Pues se aplicara esto y que al extranjero, sobre todo que viene aquí a trabajar, el que viene aquí a engrandecer este país, de la misma manera se le diera la bienvenida. Porque los hombres, hermanos, no leen la palabra de Dios. Porque los hombres no se fundamentan en la palabra de Dios para sus decisiones. Es que se comete la injusticia de maltratar al extranjero. Cuán importante es que las naciones aprendan de cómo Dios quería que su nación, su país, se moviera en el asunto de las relaciones con el extranjero. Bueno, así nosotros aprendemos de cómo también tenemos que ser, como decía Carmencita, con las personas a quienes tenemos que darles el mensaje. Amén. Como también nosotros debemos, como dice aquí, es cierto, dice, que Dios nos manda que seamos un pueblo santo y que Israel debía destacarse y ser un pueblo santo y separado, pero también tenía que tratar bondadosamente a su prójimo. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, y que estas instrucciones que fueron dadas a Josué y las cumplió, de la misma manera nosotros las cumplamos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica esto. ¿Qué les parece? ¿Nos arrodillamos? Claro que sí, pastor. Oh Padre Celestial, qué bonitas instrucciones diste a tu pueblo y la adoración verdadera a tu nombre con ese altar que se levantaba allí, donde se adoraba y donde el sacrificio que se ofrecía indicaba de que solamente eso expiaba la transgresión a tu ley. Padre, muchas gracias por enseñarnos también en cuanto a la manera de cómo debemos relacionarnos con aquellos que no son de nuestra cultura, de nuestro país, con aquellos, oh Padre, que vienen a nosotros y sin ser todavía parte de nuestro pueblo. De todas maneras, nos toca tratarlos y debemos ser muy amables y darles la bienvenida.
Ayúdanos, Señor, a poner por obra esto cuando se trata de los visitantes que tenemos en la iglesia o cuando se trata de las personas que tal vez tenemos en el vecindario. Que no se nos olvide que como cristianos debemos dar buen testimonio en la manera de cómo tratamos al que no es de nuestro lugar. Gracias, Señor, por estas instrucciones. Ayúdanos a ponerlas por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.